Quiero decirles primeramente cuál fue el motivo de cambiar la rueda de prensa a las 3 de la tarde, que las estaremos haciendo y esperemos que nos acompañen todos ustedes a las 3 de la tarde para alinearlos con la Federación, con la confirmación de las pruebas que emite la Secretaría de Salud Federal y para estar en concordancia con esa institución. El día de hoy tenemos en Nuevo León 88 casos totales, de los cuales se han confirmado 14. El día de ayer teníamos 12, hoy tenemos 14, 52 casos negativos y 22 sospechosos. En nuestro país, la información hasta el día de hoy, 832 casos totales, 82 confirmados, 579 negativos y 171 sospechosos. Les había platicado el día de ayer de un paciente que tuvimos en el Hospital Metropolitano que había estado en Italia, un paciente que presentó síntomas de dolor de garganta y fiebre. Se detectó en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo por el filtro que establecimos ahí. Se realizó la prueba confirmatoria, salió negativa y el paciente se fue a su casa. También deseo comunicarles que tenemos 2 pacientes internados en un hospital privado. Están en estado delicado. Uno es un paciente masculino que viajó a Estados Unidos y estuvo fuera del 1 al 6 de marzo, presentó con síntomas un día después. Este paciente tiene 2 contactos asintomáticos. Y el otro paciente es una paciente femenina de 27 años de edad que estuvo en España y tiene un contacto asintomático. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, pero antes de que me hagan una pregunta, quiero mostrarles un video que demuestra muy claramente cómo es el sistema de prevención en epidemiología, cómo son las acciones que debemos implementar, y por eso se han dado cuenta ustedes de las acciones que implementamos en este gobierno ciudadano, porque si nos dormimos en los laureles y no implementamos estas acciones, podemos tener un mayor número de casos. Por eso es que he tenido reuniones periódicas con la secretaria de Educación, mi compañera la doctora Carla López del IMSS, representante de Istelión, del ISSSTE, con todas las autoridades estatales en salud para podernos coordinar y hacerle frente a esta enfermedad. Primeramente, contener, que no nos lleguen más casos. Y en segundo lugar, a mitigar la transmisibilidad. Esta enfermedad tiene más carga viral, significa que hay más partículas de virus en las secreciones de saliva y es más transmisible que la influenza, es más contagiosa. Por eso debemos de reforzar las medidas de prevención y aquí lo voy a demostrar con este video cómo se transmite este virus, que quiero que me ayúdenme a difundirlo. Va a estar en las redes sociales también, para que vean cuál es la razón por la cual se han suspendido eventos al aire libre, actividades, los casinos que van a ser cerrados, los cines, eventos en espacios cerrados, públicos, donde se aglutine mucha gente, donde haya grande concentración de personas, van a ser suspendidos esos eventos. Y bueno, pues déjenme mostrarles el video y luego vamos a las preguntas. Pásenme el video, por favor. Amigas y amigos, quise grabarles este video para explicarles lo importante que es su colaboración en la prevención y contención de esta nueva enfermedad llamada COVID-19. Como han visto a través de las redes sociales y medios de comunicación, por instrucciones del gobernador
Jaime Rodríguez Calderón y en coordinación con instituciones educativas públicas y privadas, clubes deportivos, empresas internacionales, nacionales y locales radicadas en nuestro estado y las diferentes dependencias del gobierno de Nuevo León, decidimos poner en marcha el distanciamiento social, ya que estamos convencidos que es una de las armas más efectivas para contener el contagio de esta enfermedad. Por esta razón, desde hace algunos días pospusimos los eventos de concentración masiva, así como también la suspensión de clases en todos los niveles educativos. Además, acordamos que todos los cursos, convenciones, congresos y exposiciones sean cambiadas para cuando no representen riesgo para nuestra comunidad. Desde que apareció este nuevo coronavirus, he estudiado junto a un grupo de expertos su comportamiento y leyendo diferentes artículos, investigando sobre este nuevo virus, encontré un video que me gustó mucho porque ilustra perfectamente cómo las acciones que estamos llevando a cabo pueden ser exitosas si todas y todos hacemos lo que nos toca. Miren, en este primer ejemplo se ilustra cómo sería el contagio si nos dormimos en nuestros laureles y no hacemos nada de acciones de prevención que ya hemos mencionado, y si no tomamos con seriedad este distanciamiento social propuesto desde el pasado sábado 14 de marzo del 2020. Fíjense cómo todos los puntitos grises representan a las personas sanas y el punto rojo a la persona infectada, que al tener contacto con otras personas las va contagiando y estas a su vez a sus contactos, amigos o familiares. De seguir este patrón, tendríamos una saturación de los servicios hospitalarios, corriendo el riesgo de colapsar la atención médica al incrementar los casos rápidamente y no tendríamos capacidad para atender a otras personas con otros padecimientos como una apendicitis, deshidratación o un accidente, por ejemplo. Veamos ahora lo que sucede cuando empezamos a poner barreras de contención, como la aplicación de las medidas preventivas, por ejemplo, el lavado de manos frecuentes, toser o estornudar utilizando el ángulo interno del codo o un pañuelo desechable, no tocarnos la cara, nariz o los ojos con las manos y, por supuesto, dejar de acudir a lugares donde haya mucha gente, como los espectáculos, conciertos o cualquier actividad no indispensable. Fíjense cómo los puntitos rojos, que son los virus, al estar bajo control, permite que la diseminación del virus sea menor y esto permite que los sistemas de salud puedan dar la atención médica adecuada a las personas que lo necesitan. Ahora pasamos al último ejemplo, y el que quiero que pongan más atención. Es cuando todas las familias acatamos las disposiciones del gobierno, nos quedamos en casa, saliendo solo a actividades esenciales o indispensables. Vean cómo aquí tendríamos un menor número de contagios y esto nos permite que los servicios de salud funcionen de manera adecuada, atendiendo oportunamente a quienes lleguen a necesitarlo por cualquier otra enfermedad. Necesitamos que ustedes nos ayuden a prevenir y contener esta enfermedad, la cual puede complicarse con neumonía e incluso la muerte, y puede ser tú o algún miembro de tu familia. Les pido por favor que me ayuden y si no tiene a qué salir de casa, que no salgan. Es lo más importante en la salud del ser humano. Ayúdenme, cuídense, compartan este video para que juntos, sociedad y gobierno, logremos superar esta pandemia. ¿Qué les parece? Está fantástico, ¿verdad? Aquí se explica muy detalladamente, muy didáctico, cómo se puede transmitir el virus. Quiero decirle a la comunidad que no debemos subestimar esta enfermedad, porque he escuchado a algunas personas que dicen, esta enfermedad es nada más de cierta clase social, a mí no me va a dar, a mí no me va a afectar esa enfermedad. Todos estamos expuestos a enfermarnos y pueden ser ustedes, puede ser un servidor, puede ser un miembro de la familia que más aman en la vida. Así que tenemos que reforzar las acciones de prevención. Los 3 órdenes de gobierno, gobierno federal, estatal, municipal, no podemos solos.
Los ciudadanos tienen que tener corresponsabilidad, es decir, cuidarse, ayudarnos. Quiero recordarles que no son vacaciones, es cuarentena. Cuarentena significa que hay que guardar un distanciamiento social. Por favor, no deseo que estén en eventos de concentración masiva. Si nosotros controlamos este virus, podemos ofrecer un buen servicio de salud y en algún tiempo se retira esta enfermedad. Nuevo León tiene ciudadanos comprometidos, gente muy valiosa, muy talentosa y gente que cuida su salud. Vamos no a agarrarnos de la mano porque ya no podemos agarrarnos de la mano. Hay que guardar la sana distancia, pero estar juntos, hombro con hombro, para ir hacia el mismo objetivo. Por eso hace un momento me reuní con el gobernador, con los alcaldes, y me dio mucho gusto saber que los alcaldes también están en la misma dirección, en los mismos objetivos que tiene el gobierno del estado. Quiero agradecerle al gobernador, al ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, por todo el apoyo que ha mostrado la Secretaría de Salud y a un servidor para hacer frente a esta pandemia. No podemos seguir el ejemplo de otros países, que ya lo saben ustedes, cómo está ahorita Italia, cómo está España, cómo está Estados Unidos. Tenemos que adelantarnos porque la prevención es más esencial que la curación. Debemos de enfocarnos en la prevención porque vale más un gramo de prevención que un kilo de curación. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, buenas tardes, secretario. Preguntarle si estos dos nuevos casos que se suman de ayer a hoy son también de importación y si nos pudiera decir de en qué municipios corresponden estos pacientes y también si es que son de importación, de qué países habrían viajado estas personas. Sí, quiero, Daniel, comentarte, son dos pacientes, también tienen virus que adquirieron en otros países. Un paciente lo adquirió en Estados Unidos, estuvo del 1 al 6 de marzo fuera de nuestro país y inició con síntomas el día 7 de marzo. El otro paciente femenino de 27 años de edad, estuvo en España y estuvo del 4 al 13 de marzo y empezó los síntomas un día después. Son casos importados. Ahorita estamos en el escenario 1. El escenario 1 es donde se describe que va a haber decenas de casos. Es decir, que esa persona que llegó de España, que a propósito aquí tengo un resumen de dónde han venido la gran mayoría de los casos. La gran mayoría han venido de España. De los casos que tenemos, 8 pacientes han sido de España, 4 de Estados Unidos, 1 de Alemania y 1 de Londres. Ya hay transmisión del virus en más de 100 países, ya es una pandemia. Hay muchos casos en el mundo. Tenemos que estar con acciones de prevención muy fortalecidas para no tener más casos. Afortunadamente, como les he dicho, no hay transmisión local, no hay transmisión en la comunidad, no hay brotes en la comunidad, pero puede haber si bajamos la guardia. Así que gracias a todos ustedes, medios de comunicación, a todo el auditorio que tienen ustedes, a todos los habitantes de este gran estado, que yo creo que vamos a poner el ejemplo en el país de que podemos hacer las cosas bien en Nuevo León si trabajamos todos unidos. Misael Dávila de Enfoque Monterrey, preguntarle sobre estos dos casos delicados que se tiene. ¿Son casos que consideraría usted críticos? ¿Se trata de los nuevos pacientes que se suman a estos 12? Y preguntarle también, ¿se sabe que los puntos más críticos para que se transmita esta enfermedad son aeropuertos y gimnasios? Porque hasta el momento el Estado de Nuevo León no ha considerado el cerrar o suspender las actividades de los gimnasios.
Ya tenemos filtros en los aeropuertos. Efectivamente, es una fuente por donde llegan los pacientes a Nuevo León. Tenemos desde hace algunas semanas ahí los filtros. Hoy di la instrucción que se reforzaran los filtros en el aeropuerto. Teníamos filtros en las terminales de vuelos internacionales y en la terminal A de vuelos nacionales. Hoy vamos a tener filtros en todas las terminales del aeropuerto. Los gimnasios, si no hay una concentración masiva de gente, pueden seguir funcionando. Si hay mucha aglomeración, es donde existe el mayor riesgo. Acuérdense que entre las medidas de distanciamiento social es estar más de 1 metro de distancia. Hay que estar retirados de las personas y no estar en concentración masiva o aglutinarse. Los pacientes que me comentaste son 2 pacientes que están internados en un hospital privado y están delicados, no están intubados, es decir, no están en situación crítica, y la comunicación de los médicos que lo están atendiendo es que van evolucionando favorablemente. Espero que así sea. Doctor, una de estas pacientes es una mujer embarazada. En caso de ser así, ¿existe mayor riesgo para estas personas que puedan contraer el virus? Y en punto número 2, ¿qué medidas se están tomando con el personal de salud, sobre todo los médicos, enfermeras y quienes están en contacto directo con estos pacientes? Con respecto a la persona embarazada, una señora que tiene 11 semanas de gestación. El día de ayer hablé por teléfono con ella y ella me preguntaba de una prueba confirmatoria de laboratorio que cuándo se le íbamos a hacer. Ella se hizo la prueba en un laboratorio privado, le entregaron el resultado el día sábado, nos notificaron a nosotros el domingo y el lunes en la mañana le hicimos la prueba. La prueba para detectar este nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 es una prueba compleja, es una prueba que se realiza por biología molecular, que se llama reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa inversa. Es una prueba que tiene su complejidad, que tarda 24, 48 horas en reportarse, y que también aprovecho la pregunta para decirles que me reuní con los directores de los hospitales públicos y privados y con los responsables de los laboratorios, donde ya establecimos una plataforma donde ellos me informan todos los casos, donde estamos coordinados, y el único autorizado para dar el resultado es la Secretaría de Salud estatal. Nosotros tenemos que reportarlos al INDRE, al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica de la Ciudad de México, y si el paciente tiene algún riesgo para la salud o está en condiciones críticas, inmediatamente se le da el resultado para que el médico pueda actuar. Al médico sí se le puede dar el resultado inmediatamente. Doctor, ¿qué tipo de...? Y perdón, me hizo otra pregunta. El personal médico, que aprovecho para agradecerle a todos los médicos, las enfermeras, el personal del laboratorio que me han ayudado mucho en esta cruzada de prevención, de atención de pacientes, porque son muy comprometidos. Gracias a todos los médicos que trabajan aquí en Nuevo León, las enfermeras, el personal del laboratorio, los químicos, porque hacen un gran trabajo. Hay que protegerlos. Es una prioridad de un servidor y de todo mi equipo cuidarnos todos, porque podemos adquirir este virus y debemos de reforzar las medidas de prevención en nosotros mismos, porque nosotros estamos expuestos, obviamente, pero tenemos que utilizar las medidas de protección recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para no enfermarnos. Doctor, preguntarle, ahorita mencionaba que la gente que está internada pues no han sido entubados, pero ¿qué tipo de complicaciones presentan para tenerlos internados? Y además una pregunta de la audiencia, que si nos puede aclarar lo del caso de los libres y locos que anduvieron en un partido de Tigres.
Sí, ya tengo conocimiento de los libres y locos, hemos estado en contacto con ellos y les vamos a realizar la prueba. Sé que estuvieron fuera del país, vamos a estar en contacto próximamente con ellos. Las complicaciones de los pacientes, como les he mencionado, el 80% de los pacientes son casos leves que se manifiestan como dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor de articulaciones, de músculos, y se curan en su casa con tratamiento sintomático, el 80%. El 14% de los pacientes tienen enfermedad grave que se puede complicar con neumonía. Neumonía significa inflamación de los pulmones. Y un 6% de esos pacientes se pueden poner muy graves, que les falte oxígeno en su organismo, que necesiten una fuente accesoria de oxígeno que consiste en introducir un tubo a la tráquea para que lleve oxígeno directo a los pulmones. Son los pacientes más críticos. No es el caso de estos pacientes. No están intubados, no están bajo ventilación mecánica, es decir, bajo sustento de un ventilador mecánico. Doctor, preguntarle si estos dos casos nuevos acá que ahorita comentaba son también del municipio de San Pedro Garza García, como los otros 12. Ya ve que el alcalde hace rato decía o confirmaba que 12 casos sí son de ahí. Como les comenté hace algunos días y espero me comprendan, no quiero decirles el municipio de dónde son, ni el nombre y más datos para no estigmatizar algún municipio y luego tenemos más repercusiones. Yo sé que ustedes están preguntando de dónde son, pero como médico, como secretario de salud, no le puedo decir de dónde son del área metropolitana. Son del área metropolitana. Están en condiciones estables y espero me comprenda. Doctor, buenas tardes. Preguntarle en el caso, de este lado, en el caso de esos últimos dos pacientes, mencionaba que uno vino de Estados Unidos. Preguntarle si él tomó un vuelo de Nueva York hacia México, porque tuvimos un contacto con un paciente que afirmó que se hizo pruebas en el Hospital Cristos Muguerza y nos mencionaba que las autoridades de salud del estado se comunicaron con él 24 horas después. También había mencionado que estuvo en contacto con 35 personas. No sé si corresponde a ese caso el que usted indicó. No es ese. El caso, el paciente estuvo en Estados Unidos, es un paciente masculino de 42 años que estuvo en Estados Unidos del 27 al 2 de marzo. Empezó con síntomas un día después y el otro paciente es otro masculino que venía de Londres, pero no son esos casos y aquí tengo los contactos. El primer paciente tiene 5 contactos, la esposa y 3 hijos y un asistente, y el segundo paciente tiene 2 contactos, el papá y la mamá, y están asintomáticos. De esos casos confirmados, uno de ellos corresponde a el padre de familia de un colegio en San Pedro, porque también trascendió esto, incluso el colegio emitió un comunicado. No es ese caso del colegio. Y bueno, también pido a ustedes y a toda la población que no difundan noticias falsas. El único autorizado en el Estado para dar información es la Secretaría de Salud del Estado. Un servidor, soy el vocero y yo les voy a dar la información precisa todos los días y la información clara y transparente. Siempre les voy a estar comunicando los casos, pero no voy a estar diciendo de qué empresa trabaja, qué colonia vive, eso por respetar la discrecionalidad por beneficio de los pacientes. Doctor, por acá. He estado siguiendo la página del Gobierno Federal de la Secretaría de Salud, donde hacen el reporte de los casos sospechosos y casos confirmados.
Desde la semana pasada, el viernes, estuve viendo que hay una persona menor de edad aquí en Nuevo León, no sé si sea cierto, un niño de 13 años, la tiene registrada la página hasta la fecha, hasta anoche todavía la tenía. Si es así y si no, pues para que usted como esa autoridad lo confirme o lo descarte. Otra cosa, también se está manejando que los medicamentos ibuprofeno y naproxeno se relacionan con facilitar la reproducción de este virus. ¿Es cierto o no, doctor? Y una tercera, con la información que ustedes tienen de las experiencias de los países europeos, si a una persona que ya se contagió le vuelve a dar el virus una vez ya que ustedes lo hayan dado de alta. Son tres. Muy bien. La primera pregunta del niño de 13 años es falsa. No tenemos ningún caso reportado de que haya tenido esta enfermedad llamada COVID-19 de un niño de 13 años en el estado. La segunda, lo voy a revisar con mucho gusto, hay que revisarlo y ya les haré transmitiendo la información. El segundo caso de ibuprofeno. No hay todavía una demostración científica de que el ibuprofeno altere a este tipo de pacientes. Hay muchos estudios clínicos de laboratorio que se están realizando en el mundo de estos pacientes. Ya sabemos el comportamiento de esta enfermedad, ya sabemos cuáles son los síntomas, cuáles son los grupos que se afectan más frecuentemente, cuáles son los hallazgos en la radiografía, cuáles son los hallazgos en la tomografía que detecta las lesiones en el pulmón más tempranamente. Ya sabemos cuáles son las manifestaciones de laboratorio que se presentan en la biometría hemática, en las pruebas de función hepática, en los reactantes de fase aguda. Ya sabemos cómo se comporta esta enfermedad. Entonces, hemos aprendido de la experiencia de otros países. Hasta ahorita no hay evidencia científica que el ibuprofeno cause alguna alteración en estos pacientes. Se han hecho también estudios del ritonavir, del remdesivir, de otros medicamentos que se están utilizando para tratar a estos pacientes y todavía siguen en investigación. No hay un tratamiento así específico como el Tamiflu, que ustedes conocen, o el oseltamivir, que se trata de la influenza. Y la tercera pregunta, de si deja inmunidad o no, la evidencia científica hasta este momento es que sí, pero todavía está en estudio. Muy poco, acuérdense que el primer caso fue a los días últimos de diciembre del 2019. Tenemos 3 meses con esta enfermedad para decir, va a dejar una inmunidad permanente. No sabemos cuánto dure, a lo mejor esa inmunidad es permanente, a lo mejor dura algunos meses, un año. Se siguen haciendo estudios de investigación para ver el comportamiento de estos pacientes y la inmunidad. Doctor, con respecto a los trabajadores domiciliarios en San Pedro, la mayoría de los casos están en San Pedro. Acá, doctor. Sí. La mayoría están en San Pedro. ¿Hay vigilancia y observación hacia los trabajadores? Es la primera pregunta. La segunda, mencionó hace un momento que muchos lugares van a estar cerrados a excepción del barrio antiguo, donde van a permitir que se reúnan las personas los fines de semana. ¿Existen los giros negros, o mejor conocidos como table dance? ¿Harán algo en esos sitios? Sí, con mucho gusto contesto sus preguntas. La primera pregunta de la vigilancia que tienen esos pacientes o los empleados que tienen ahí en su casa. Todos son contactos y todos tienen el estudio epidemiológico y estamos muy al pendiente de ellos para que no desarrollen la enfermedad y si desarrollan la enfermedad, pues darles el tratamiento adecuado. En cuanto a lo del barrio antiguo, también lo vamos a cerrar. Ya hemos hablado con los alcaldes, todos los eventos de concentración donde la gente se aglomera, está en espacios cerrados, existe riesgo de transmisión de este virus. Pero aclaro nuevamente, no son vacaciones, no son para andar de compras en establecimientos comerciales. Claro, pueden ir, pues una persona va y compra y se regresa y ya.
También, si son eventos de concentración masiva, también lo vamos a hacer. Doctor, buenas tardes. Jesús Vargas de TV Azteca. Preguntarle, de los 88 casos que se registran en Nuevo León, preguntarle si hay algún porcentaje o algún número de pacientes que se hayan recuperado en primera instancia. Y dos, también preguntarle, ante las quejas que ha habido por el INSABI, ¿dónde se puede atender la población? Ya que pues señalan que a partir del día 20 de marzo es cuando podría registrarse un mayor incremento en estos casos de coronavirus. Los pacientes siguen en el hospital privado, están siendo atendidos en forma muy adecuada, van evolucionando favorablemente. Como les mencioné, el que teníamos en el Hospital Metropolitano ya fue egresado. ¿Dónde se puede atender la población abierta que no tiene seguridad social? En nuestros hospitales, en el Hospital Metropolitano, en todos los hospitales de los servicios de salud, en el Hospital Universitario, y el INSABI ya nos mandó el recurso, ya empezó la administración de los recursos. Aún no hemos firmado el convenio, pero ya liberaron el recurso. Estamos próximos a firmar el convenio del INSABI y bueno, pues tenemos buena coordinación con la Secretaría de Salud Federal, que también nos apoya mucho. Nosotros seguimos el lineamiento de nuestros órganos reguladores de salud federal y así debemos alinearnos a toda la normativa. No, siguen hospitalizados. Bueno, se recuperó el del Hospital Metropolitano y se fue a su casa, y los otros siguen en el hospital evolucionando bien. Pues muchísimas gracias por su presencia. Una pregunta respecto a lo que mencionaba ahorita de los laboratorios. Ahí, por ejemplo, el Hospital Muguerza, el que está haciéndolos por X cantidad, tengo entendido 4,000 pesos. ¿Cuál es la recomendación por parte del sector salud para las personas que no tienen el acceso económico? ¿Directamente con ustedes? ¿Y sí, qué tan válido o no tan válido son los resultados que está dando el Hospital Muguerza? Y por otra parte, dudas de la comunidad respecto a cuál es la valoración que se realiza por parte de las autoridades al momento de llegar al aeropuerto a aquellas personas extranjeras? ¿Qué es la revisión que se les realiza? Sí, de lo del laboratorio que se realiza en el hospital privado que acabas de mencionar, es una prueba confirmatoria, es una prueba que está validada por las instancias federales. Ellos nos reportan a nosotros, le hacemos una segunda prueba donde nosotros lo confirmamos. Secretario. Como ya expliqué, es una prueba en reacción en cadena de la polimerasa. En los aeropuertos estamos incrementando los filtros. ¿Cuál es el protocolo? Se hacen una serie de preguntas muy sencillas en el filtro, que si el paciente ha tenido fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de músculos, congestión nasal, y con eso nos damos cuenta si está enfermo o no, y le tomamos la temperatura en la frente, que en un segundo tenemos la temperatura. Si detectamos que el paciente tiene fiebre, pasa el filtro y es revisado por el personal médico. En el Palacio de Gobierno, ¿alguna otra dependencia se está? Todas las dependencias de gobierno tenemos instalados los filtros, que el filtro es hacer las preguntas muy sencillas que acabo de mencionar y el uso de gel antibacterial. Secretario, buenas tardes. Por la mañana el director regional del INEGI mencionó que no era necesario parar el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020, que estaban siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud Estatal y Federal. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando con ellos o qué acciones les están pidiendo para que sigan con el levantamiento? Sí, muy buena pregunta, porque me recordó algo que tengo que comunicarles. Se está realizando en nuestra comunidad el censo, que se realiza cada 10 años, y hay que ayudar al personal del INEGI.
Tienen alrededor de 6,000 personas que están realizando el censo. Necesitamos lo del INEGI realizar el censo, necesitan hacer el censo y ayudarles. No se va a suspender el censo, ellos tienen que seguir obteniendo la información para saber cómo vivimos, cuántas recámaras tenemos en la casa, todas las condiciones socioeconómicas de las familias de Nuevo León. Está el personal del INEGI trabajando, ayúdenles, no hay ningún riesgo. Ya establecieron también ellos protocolos. Toda la persona que esté enferma del INEGI se suspende y no puede acudir. Acuérdense que ellos están afuera en la puerta, ustedes están adentro, hay más de 1 metro de distancia, no hay ningún riesgo, atiéndanlos y ayuden a que se termine, por favor, este censo. Muchas gracias. Doctor.